Hola, mi nombre es Francis Caballero Torres y en esta oportunidad vamos a tratar sobre las obligaciones e infracciones de los centros de evaluación. En primer término, es importante definir qué son los centros de evaluación, en qué procedimientos los encontramos, en qué momento voy a acudir a un centro de evaluación, para qué sirven los centros de evaluación o si estos realizan, no sé, revisiones de vehículos o sirven para obtener una licencia de conducir. En primer término, tenemos que tener en cuenta algo muy importante. Dentro del Sistema Nacional de Emisión de Licencias de Conducir, encontramos a diversos actores, como por ejemplo las escuelas de conductores, los centros médicos y los centros de evaluación. Los centros de evaluación se encuentran en la última etapa del procedimiento para la emisión de licencia de conducir. ¿Y cuál es el rol o cuál es la función o actividad que desarrollan estos centros? Es básicamente evaluar a los postulantes. ¿Y qué evalúan a los postulantes? Primero, una evaluación de conocimientos, donde verificarán que los postulantes conocen las reglas de tránsito, conocen el Reglamento Nacional de Tránsito y son personas aptas para poder circular en la red vial. Y asimismo tendrán una evaluación en habilidades de conducir. Y en esta evaluación de habilidades de conducir se evaluará, obviamente, como dice el nombre, que el conductor pueda conducir un vehículo de acuerdo a la categoría que aspira a obtener la licencia de conducir el postulante. Bueno, de acuerdo a la diapositiva, los centros de evaluación únicamente pueden ser gobiernos regionales, municipalidades provinciales o el sector privado. Pero el sector privado puede realizar actividades de centros de evaluación a través de concesiones, es decir, a través de la participación privada de inversiones. No se van a emitir autorizaciones para hacer un centro de evaluación, como sí sucede, por ejemplo, en los centros médicos, en las escuelas de conducir, que ellos pueden solicitar su autorización. A diferencia de estas otras entidades, los centros de evaluación únicamente pueden ser los gobiernos regionales y las municipalidades provinciales, y estos pueden ceder su función a través de la participación de inversión privada a el sector privado, es decir, a personas jurídicas. Bueno, como dice la diapositiva, son los únicos responsables de la evaluación de conocimientos y habilidades en la conducción a los postulantes interesados en obtener una licencia de conducir. Las evaluaciones de conocimientos y habilidades en la conducción serán realizadas únicamente por los centros de evaluación a cargo de las direcciones regionales de transporte o las direcciones provinciales de transporte según corresponda. Y esto va enmarcado a lo dispuesto en la Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre, la Ley 27181, donde te dice que también son partícipes en el sistema de transporte y tránsito, ya sea a nivel de gestión o a nivel de fiscalización, los gobiernos regionales, provinciales y locales. Ahora bien, entremos en estricto a las evaluaciones que desarrollan los centros de evaluación. Como les mencioné, tienen dos tipos de evaluaciones, la evaluación de conocimientos y la evaluación en las habilidades de conducción. En primer término, se va a llevar en el siguiente orden. Primero, la evaluación de conocimientos, y siempre y cuando tú apruebes la evaluación de conocimientos, podrás proseguir con la evaluación en las habilidades de conducción. ¿Cómo inicia la evaluación de conocimientos? Primero, el director y el postulante, es decir, la persona que aspira a obtener una licencia de conducir, tendrán que registrarse biométricamente, es decir, con su huella, con su dedo, su huella digital, al inicio y al final de la evaluación de conocimientos. Ustedes podrán observar que en un centro de cómputo, que es donde se desarrollan las evaluaciones de conocimientos, el postulante va a ingresar y el director como el postulante van a tener que registrar su huella dactilar en el identificador biométrico antes de iniciar el examen y al finalizar el examen de conocimientos. Mediante el empleo de sistemas informáticos, el postulante rendirá en una evaluación que consta de 40 preguntas, debiendo acertar por lo menos 35. Como les mencioné, la evaluación que es desarrollada por los centros de evaluación en el primer caso de conocimientos, no se da en una hoja Bond, no se da en un test, no se da en una hoja 4 o A3
de modo escrito, no. Se utiliza un sistema informático interconectado con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. El Ministerio de Transportes y Comunicaciones aprueba una serie de preguntas que pueden ser objeto de evaluación por el centro de evaluación hacia los postulantes y tiene un sistema que te va a escoger de forma aleatoria las 40 preguntas que se van a rendir en cada examen. Pero es muy importante tomar en cuenta que tú únicamente puedes fallar en 5 preguntas. Tu nota mínima aprobatoria debe ser 35, es decir, para que tú puedas aprobar tu examen o tu evaluación de conocimientos como mínimo, debes acertar 35 preguntas. De lo contrario, si tú aciertas 34 a menos, no habrás aprobado tu evaluación de conocimientos. Al finalizar tu evaluación de conocimientos, ya sea con nota aprobatoria o desaprobatoria, tienes que registrarte de forma biométrica con tu huella dactilar, tú y el director. Si desapruebas, te tendrán que imprimir o tendrán que registrar el resultado final de la evaluación de conocimientos y el certificado de evaluación. Si tú apruebas, puedes continuar en la siguiente etapa, que es la evaluación en las habilidades de conducción. ¿Y qué es y en qué consta la evaluación en las habilidades de conducción? Bueno, el centro de evaluación tiene que constar con un circuito privado. No sé si alguno de ustedes ha tenido la oportunidad de acceder a un circuito. Por ejemplo, en el Turing tienen un circuito privado donde simula una ruta de la red vial, donde por ejemplo, tienes que ingresar, tienes que respetar las señales de tránsito, tienes que dar una vuelta a un óvalo, asimismo tienes que estacionarte de forma correcta, etc. Todos los centros de evaluación tienen que tener su circuito privado y también tienen que tener un circuito en la red vial pública. Pero en la evaluación de las habilidades de conducción se encuentra vigente dos tipos de evaluaciones en las habilidades de conducción. Primero, en la infraestructura cerrada o en el circuito cerrado dentro del centro de evaluación y segundo, en la vía pública. En la primera etapa, que es la única que no se encuentra suspendida, porque la evaluación en la vía pública se encuentra suspendida hasta el 1 de febrero del año 2021, que quiere decir que hasta esa fecha la única evaluación en habilidades de conducción que se van a desarrollar va a ser en el circuito cerrado dentro del centro de evaluación. Hasta esa fecha no se dará la segunda etapa de la evaluación en habilidades de conducción, siendo la primera etapa que consiste en la evaluación de las habilidades de conducción en el circuito privado del centro de evaluación. Entonces tú vas a tener evaluadores, van a existir evaluadores dentro del circuito que te van a verificar todo tu desenvolvimiento en el circuito. Si tú logras tener una nota de 12 puntos a más, has logrado aprobar tu evaluación en las habilidades de conducción. Sin embargo, si sacas un promedio menor a 12 puntos, lamentablemente has desaprobado tu examen en habilidades de conducción. ¿Cuál es el resultado? Después de rendir esta evaluación en las habilidades de conducción, si desapruebas, básicamente no vas a obtener tu licencia de conducir y también tendrán que imprimirte tu resultado final de la evaluación de conocimientos y el resultado final de la evaluación de habilidades en la conducción, donde aparecerá tu nota desaprobatoria. Sin embargo, si tú apruebas, podrán imprimirte los siguientes documentos. Primero, que es el resultado final de la evaluación de conocimientos, el resultado final de la evaluación de habilidades en la conducción de la infraestructura cerrada a la circulación vial y el certificado de evaluación. Es muy importante mencionar, señores, que todo este circuito se lleva de forma, por así llamarla, inmediata y correlacionada con el Sistema Nacional de Conductores. Cuando tú te registras, cuando se inicia la evaluación, en el sistema del Ministerio de Transportes y Comunicaciones ya apareces como un postulante sobre el cual se está llevando un procedimiento de evaluación para poder obtener la licencia de conducir. Cuando tú desapruebas, te registran con tu huella para que se cierre la ficha y así sucesivamente. ¿Qué sucede, por ejemplo, y es muy recurrente esta consulta,
si tú obtienes un certificado de salud en el centro médico, pero no logras dar ninguna de estas evaluaciones. Básicamente tú vas a tener el plazo que tenga de vigencia tu certificado de salud para poder rendir tus evaluaciones en el centro de evaluación. Si se vence el plazo de vigencia del certificado de salud, tú ya no vas a poder acceder o ya no se va a poder acceder a las evaluaciones del centro de evaluación. Ahora bien, ¿cuáles son los servicios prestados por los centros de evaluación? En primer lugar, es la recepción del postulante, usuario y la orientación. Es decir, el centro de evaluación no se puede negar a recibir a ningún postulante que quiera pasar su evaluación. Obviamente, de los postulantes que están aptos para pasar la evaluación en una determinada jurisdicción. Segundo, la evaluación de conocimientos mediante el empleo de equipos informáticos interconectados con el Sistema Nacional de Conductores. Tercero, puesta a disposición de los vehículos de la categoría de licencia de conducir, que quiere decir que la licencia de conducir, cuando tú eres un postulante para obtener una licencia de conducir, no únicamente puedes obtener la licencia de conducir de categoría A1, sino que puedes obtener licencias de conducir de distintas categorías, sobre los cuales tú tienes que rendir una evaluación en las habilidades de conducción de acuerdo a la licencia de conducir que tú quieres obtener. En ese sentido, si es un vehículo M1, será apto para rendir una evaluación para obtener la licencia de conducir A1. Pero si quieres prestar el servicio de transporte, o sea, si quieres tener una licencia de conducir profesional, ya deberá recurrir a vehículos N3, M3, etc. Entonces, el centro de evaluación tendrá que poner a tu disposición o a la disposición de los postulantes los vehículos que son acordes a la licencia de conducir que este postulante está buscando obtener. Cuarto, acceso a la infraestructura cerrada a la circulación vial de uso exclusivo para los postulantes, evidentemente para que pueda rendir tu evaluación en las habilidades de conducción. Evaluación de habilidades en la conducción en la infraestructura cerrada, registro de los resultados de las evaluaciones en el Sistema Nacional de Conductores, impresión de certificados con los resultados a los postulantes que lo soliciten, puesta a disposición de servicios higiénicos para varones y mujeres de acuerdo a la norma correspondiente y primeros auxilios en caso de accidentes o emergencias producidas en el interior del centro de evaluación o durante la evaluación en la vía pública. Ahora bien, ¿cuáles son los requisitos mínimos para obtener o para poder operar como un centro de evaluación? Primero, en materia de recursos humanos, se tiene que contar con un director y con evaluadores. ¿Pero el director puede ser cualquier persona? No. Tiene que contar con un título profesional y experiencia en cargos gerenciales, directivos o afines en instituciones públicas o privadas. Es importante poner énfasis que la norma en este caso no ha puesto un mínimo de años de experiencia. Segundo, ¿quiénes pueden ser los evaluadores? Los evaluadores tienen que ser personas que cuenten con licencia de conducir vigente, igual o superior a la categoría que los postulantes aspiran a obtener una licencia de conducir. Su licencia de conducir debe tener una vigencia mayor a 2 años y en los últimos 2 años no hayan sido objeto de una sanción por infracciones graves o muy graves al reglamento de tránsito. Segundo, los requisitos mínimos para los centros de evaluación en cuanto al equipamiento. Primero tiene que tener un identificador biométrico que esté acorde a las características técnicas establecidas por la RENIEC y que tenga un sistema de seguridad denominado el rechazo del dedo falso. Segundo, equipos informáticos equipados con una plataforma tecnológica constituida por software y por hardware. Recuerdan que les comenté que las evaluaciones de conocimientos no se llevan a cabo de forma escrita, sino a través de centros de cómputo. Bueno, los centros de evaluación deben tener estos equipos informáticos
que permitan primero la identificación biométrica del postulante a través de su huella dactilar en línea y que esta información pueda ser remitida en el preciso momento al Sistema Nacional de Conductores, que contribuyan a efectuar la evaluación de los exámenes de conocimientos. Las preguntas serán predeterminadas por la Dirección General de Transporte Terrestre y serán seleccionadas aleatoriamente para cada examen. Como les comenté anteriormente, existe un banco de preguntas que está brindado por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, de los cuales se determinará 40 preguntas para cada evaluación de forma aleatoria y tendrás que aprobar contestando bien 35 preguntas y de 34 preguntas a menos habrás desaprobado tu examen. Tercero, que garanticen la interconexión permanente con el Sistema Nacional de Conductores y utilicen una dirección de Internet Protocol pública, básicamente que cuente con un IP público. Grabadores de videos y cámaras con las características establecidas por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, pero que permitan verificar o que permitan visualizar las evaluaciones de conocimientos y las evaluaciones en las habilidades de conducción de todos los postulantes. ¿Para qué? Para que estos videos puedan ser brindados a la autoridad correspondiente, ya sea a Sutran o al MTC, cuando estos les sean requeridos. Pero es importante tener en cuenta que los centros de evaluación únicamente pueden guardar estos videos por el plazo de 2 meses. Continuando con los requisitos mínimos para los centros de evaluación, tenemos el tercer requisito en materia de flota vehicular. Primero, contar con un vehículo por cada clase y categoría de las licencias de conducir que los postulantes optan a poder adquirir. En el caso de los vehículos de categoría M1, es decir, para los vehículos que van a servir para la evaluación de las habilidades de conducción para los postulantes de la licencia de conducir de categoría A1, deben contar con vehículos de doble comando. Pero esta obligación actualmente se encuentra suspendida hasta el 1 de febrero del 2021. En lo que vamos desarrollando el tema ya tenemos 2 obligaciones suspendidas, ¿ok? Tenemos la evaluación suspendida de los vehículos de doble comando hasta el 1 de febrero del año 2021 y las evaluaciones en la vía pública. Estas 2 evaluaciones están suspendidas a través del Decreto Supremo 034-2019-MTC hasta el 1 de febrero del 2021. No significa que están derogadas, sino que la vigencia de las normas se encuentran suspendidas, es decir, se encuentran prorrogadas hasta el 1 de febrero del año 2021. La antigüedad máxima de los vehículos dependerán de la categoría de cada vehículo. Por ejemplo, los vehículos de categoría M1, M2 y N2 tendrán que tener una antigüedad máxima de 5 años. En el caso de los vehículos de categoría M3, una antigüedad máxima de 15 años. Y en el caso de los vehículos de categoría N3, una antigüedad máxima de 15 años. Repetimos, M1, 5 años. M2 e N2 también 5 años, M3 15 años y N3 20 años. La localización, es evidente que los vehículos tienen que encontrarse en el centro de evaluación de forma permanente. Todos los vehículos asimismo tienen que estar en buen estado de funcionamiento y operativos. Asimismo deben contar con su seguro obligatorio contra accidentes de tránsito, que es el SOAT, así como una póliza de seguros de responsabilidad civil extracontractual. La identificación, que los vehículos deben estar plenamente identificados como vehículos de evaluación. Cabe destacar que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones es la entidad competente para determinar cuáles son las características a través de una resolución directoral de identificación de estos vehículos como vehículos de evaluación. En materia de infraestructura, primero deben contar con oficinas administrativas, con aulas de cómputo, ¿para qué? Para desarrollar la evaluación de conocimientos y con una infraestructura cerrada para la evaluación de las habilidades en la conducción.
Ahora sí vamos a entrar a lo que son las obligaciones de los centros de evaluación. Y es muy importante prestarle especial énfasis o especial importancia a esta parte de la exposición, porque estas son las obligaciones que corresponden posteriormente a determinadas infracciones y sanciones ante el incumplimiento de las mismas. Primero, es obligación del centro de evaluación mantener los requisitos mínimos para su operación que establece el RECELIC, que es el reglamento del reglamento de emisión de licencias de conducir. Segundo, realizar las evaluaciones en la infraestructura registrada, la cual debe contar y mantener las condiciones de operación. Tercero, realizar las evaluaciones con los evaluadores registrados, quienes deben estar presentes durante la evaluación a su cargo, así como contar y mantener las condiciones de operación. Cuarto, llevar a cabo las funciones de la dirección del centro de evaluación con el director registrado, quien debe estar presente durante todo el horario de atención en el centro de evaluación, así como contar y mantener las condiciones de operación. ¿Y por qué es importante que el director esté presente durante todo el horario? Porque es el director que te apertura y que te cierra las evaluaciones de conocimiento. Utilizar durante las evaluaciones el equipamiento registrado, el cual debe contar y mantener las condiciones de operación, no debe ser objeto de manipulación indebida alguna y debe encontrarse operativo y en buen estado de funcionamiento. Utilizar para la evaluación de habilidades en la conducción los vehículos registrados, los cuales deben contar y mantener las condiciones de operación. Por ejemplo, ¿cuáles son sus condiciones de operación? Contar con el seguro, contar con su certificado de inspección técnico vehicular, no vulnerar el límite máximo de antigüedad, etc. Realizar la evaluación de las habilidades de conducción en vehículos de acuerdo a la clasificación establecida en el numeral 86.4 del artículo 86 del RECELIC. Para esta obligación se elaboró el siguiente cuadro para mejora de fines didácticos. Tenemos a los vehículos para la evaluación de las habilidades en la conducción. Por ejemplo, si yo quiero obtener una licencia de conducir de categoría A1 o A2A, debo evaluar con un vehículo de categoría M1. Para las licencias de conducir de categoría A2B, con vehículos M2 o N2. Para vehículos de categoría A3A, vehículos M3, A3B, N3, A3C, que siempre y cuando la anterior licencia de conducir haya sido A2B, se tiene que evaluar en vehículos de categoría M3 y N3. Para los postulantes que quieren obtener su licencia de conducir de categoría A3C, pero que anteriormente han tenido la licencia de conducir A3B, será en vehículos M3. Para los postulantes a obtener una licencia de conducir A3C, pero que anteriormente han tenido la A3A, será en vehículos de categoría N3. Para los postulantes a licencia de conducir de categoría B2A en vehículos L1 o L2, B2B, vehículos L3 o L4 y B2C, vehículos de categoría L5. Continuamos con las obligaciones. Utilizar vehículos de doble comando para la evaluación de habilidades en la conducción en la vía pública de los postulantes a la licencia de conducir de la clase A categoría 1. No hay que olvidar que esta obligación está suspendida hasta el 1 de febrero del 2021. Impedir la realización de actividades simuladas en las evaluaciones, es decir, que no debe permitir simulaciones o acciones que aparenten ser evaluaciones. Impedir la suplantación de la identidad del director, de los evaluadores y del postulante ocasionado por el uso indebido del sistema de identificación biométrica. Por ejemplo, permitir que otra persona utilice, una goma con la huella dactilar de otra persona para poder suplantarla o para poder rendir su examen en lugar de la otra. Dar cumplimiento a los contenidos y procedimientos que establece el RECELIC y sus normas complementarias. Comunicar al órgano o unidad orgánica competente del MTC el horario de atención, pero no únicamente al MTC, sino también a la Dirección Regional de Transporte o a la Dirección Provincial de Transporte. Realizar las evaluaciones, registrar y transmitir en línea y en tiempo real al Sistema Nacional de Conductores la información que establecen los literales O, P y S
del presente artículo que después vamos a desarrollar, que tiene que ver con registrar y transmitir en línea y en tiempo real al Sistema Nacional de Conductores la identificación biométrica de el director y el postulante antes de iniciar la evaluación de conocimientos y al finalizar del evaluador de habilidades de conducción al inicio y al final y del director al finalizar todo el procedimiento de evaluación de conocimientos y de habilidades de conducción. Esta obligación se encuentra suspendida hasta el 13 de enero del 2020. Lo que quiere decir es que después del 13 de enero del 2020 ya podemos fiscalizar el cumplimiento de esta obligación. Otra obligación es contar con el servicio de validación de la identificación biométrica brindado por la RENIEC, que quiere decir que cuando yo registro mi huella dactilar aparecen mis datos. Registrar, transmitir en línea y en tiempo real al Sistema Nacional de Conductores y grabar con los equipos de videos el inicio, el desarrollo y la exclusión de cada una de las evaluaciones desarrolladas. Esta obligación se encuentra suspendida hasta el 13 de enero del 2020. A partir del 14 de enero del 2020 ya podemos fiscalizar su cumplimiento. Expedir el certificado de evaluación únicamente cuando el director, el postulante y los evaluadores se hayan sometido a los procedimientos de validación de la identificación biométrica. ¿Qué quiere decir? Que si yo no me he registrado en el inicio o no me he registrado en el término de la evaluación, no tengo por qué obtener mi certificado de haber aprobado o desaprobado mi evaluación. Expedir previa evaluación del postulante el certificado de evaluación únicamente en base a los resultados reales de las evaluaciones. ¿Qué quiere decir? Que yo no puedo, o sea, que el centro de evaluación no podría alterar los resultados, ya sea de las evaluaciones de conocimientos o de las evaluaciones en habilidades de conducción. Otra obligación es contar con un expediente físico y digital de cada postulante, el cual estará constituido por las respectivas fichas de evaluación y el certificado de evaluación emitido. El centro de evaluación deberá registrar y transmitir en línea y en tiempo real al Sistema Nacional de Conductores la información señalada en el presente literal. Conservar el expediente físico y digital del postulante, así como las grabaciones en video, por un periodo de 4 años. Permitir las labores de supervisión y fiscalización que realice el personal acreditado de la SUTRAN en el ejercicio de sus funciones, estando obligados a brindar el acceso a todos sus ambientes e instalaciones, así como el acceso y entrega de la información física y digital, documentación, declaraciones, entre otros, en la forma y oportunidad solicitada o que establezca la normativa vigente, debiendo dicha información ajustarse a la verdad. Comunicar a la SUTRAN y al órgano o unidad orgánica competente del MTC con una anticipación no menor de 10 días hábiles los cambios en el horario de atención, así como las modificaciones de los requisitos y condiciones de operación. Tratándose de los centros de evaluación operados a través de personas jurídicas de derecho privado, la comunicación también debe ser realizada en el mismo plazo a la Dirección Regional de Transporte o la Dirección Provincial de Transporte según corresponda. Se exceptúan de dicho plazo las modificaciones de los requisitos y condiciones de acceso referidas al equipamiento y recursos humanos realizadas en situaciones de caso fortuito o fuerza mayor, debiendo estar estas situaciones debidamente acreditadas. Entonces tengamos en cuenta, cuando el centro de evaluación es el gobierno regional o una municipalidad provincial, sus modificaciones las comunica el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Pero cuando es una entidad privada que se encuentra o tiene el estatus de centros de evaluación a través de un contrato o de la participación de inversión privada, este tendrá que ser comunicado al gobierno regional o a la municipalidad provincial. Bueno, comunicar a la SUTRAN y al órgano o unidad orgánica competente con una anticipación no menor de 10 días hábiles la suspensión de sus servicios, excepto en los casos fortuitos o de fuerza mayor. Cuando corresponda, esta comunicación también debe ser realizada a la Dirección Regional de Transporte o a la Dirección Provincial de Transporte. Acatar las disposiciones administrativas que emite la autoridad competente que le permita prestar el servicio de evaluación, así como las sanciones, las medidas preventivas, correctivas y provisionales dispuestas por la SUTRAN. Impedir la suplantación de la identidad del director y de los evaluadores mediante la vulneración de la confidencialidad de las contraseñas de acceso al Sistema Nacional de Conductores
Informar por escrito a la PNP y a la Municipalidad Distrital la presencia de tramitadores, jaladores o reclutadores de postulantes alrededor de los centros de evaluación en un plazo no menor de 5 días hábiles de ocurrido el hecho o de haber tomado conocimiento de este. Las comunicaciones tendrán una validez de 3 meses, por lo que concluido dicho plazo y en caso de reincidir la presencia de los tramitadores o jaladores o reclutadores de postulantes, el centro de evaluación debe realizar nuevamente las comunicaciones respectivas. Esta última obligación que se ha incluido en el RECELIC nos hace ver que el centro de evaluación tiene la responsabilidad compartida o es responsabilidad de él advertir la presencia de los jaladores o tramitadores. Si no lo comunica, más adelante se estará evidenciando cuál es su responsabilidad administrativa. Colocar en la parte exterior del ingreso del local del centro de evaluación un aviso anunciando la prohibición del empleo de tramitadores, jaladores o reclutadores. Este comunicado estará aprobado en contenido por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Colocar en la parte exterior del ingreso del local del centro de evaluación un aviso que informe sobre el procedimiento de evaluación, así como respecto a las obligaciones y sanciones de los postulantes, conforme a las características y dimensiones y contenido aprobado por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Realizar las evaluaciones con evaluadores que cuenten con una credencial que los identifique como tal, señalando su nombre y la indicación del centro de evaluación en el que laboran. Contar con vehículos de evaluación plenamente identificados de acuerdo a lo establecido anteriormente, es decir, de acuerdo a la resolución directoral que apruebe el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Reportar por escrito a la SUTRAN o al órgano o a la unidad orgánica competente del MTC o a la Dirección Provincial de Transporte o a la Dirección Regional los casos de suplantación que se detecten. Esta comunicación no debe realizarse en un plazo no mayor de 5 días hábiles de ocurrido el hecho. Mantener vigente el SOAT de todos los vehículos, la póliza de responsabilidad civil extracontractual y el certificado de inspección técnica vehicular. Nuevamente le voy a decir. También tiene la obligación de mantener vigente el SOAT, También tiene la obligación de mantener vigente el SOAT, la póliza de responsabilidad civil extracontractual y el certificado de inspección técnica vehicular, debiendo remitir al órgano o a la unidad orgánica competente del MTC, a la SUTRAN o a la Dirección Provincial de Transporte o a la Dirección Regional de Transporte estos documentos cuando hayan sido requeridos en un plazo no mayor de 10 días hábiles. Y prestar todos los servicios que al inicio de esta presentación se les explicó, como recibir y orientar al postulante, cómo permitir el acceso al circuito privado, cómo evaluarlo, etc. Otorgar validez únicamente a las constancias y certificados registrados en el Sistema Nacional de Conductores. ¿Qué quiere decir? Que todas esas evaluaciones que se hayan desarrollado sin que se haya registrado al postulante de acuerdo a lo establecido y no se haya transmitido en línea al Sistema Nacional de Conductores, estos certificados no podrán imprimirse ni siquiera con validez de declaración jurada, porque los centros de evaluación únicamente pueden emitir los certificados o constancias de evaluación que hayan salido como producto del Sistema Nacional de Conductores. Realizar las evaluaciones de conocimientos y de habilidades en la conducción de acuerdo al establecido en el RECELIC, evaluar a los postulantes que tengan como mínimo 18 años, excepto se podrá evaluar a postulantes cuando tengan plena capacidad civil y que tengan como mínimo 16 años, pero únicamente para la licencia de conducir de clase y categoría A1. Publicar semestralmente a través de la página web de la Dirección Regional de Transporte o de la Dirección Provincial de Transporte la estadística del desempeño de las escuelas de conductores que hayan realizado la respectiva formación y o capacitación y o operen en el departamento o región que corresponda a cualquiera de las provincias que se encuentre ubicado el centro de evaluación. Asimismo, esta estadística debe ser remitida al Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Prestar el servicio de evaluación de conocimientos y de habilidades en la conducción sin emplear tramitadores, jaladores o reclutadores de postulantes.
Ahora, ¿qué sucede cuando la Sutran fiscaliza a estos centros de evaluación? ¿Qué acciones puede asumir? ¿Únicamente los puede sancionar? ¿También puede aplicar medidas administrativas? Bueno, la respuesta es afirmativa, sí. La Sutran, en el marco de la actividad administrativa de fiscalización y del procedimiento administrativo sancionador, puede aplicar tres tipos de medidas administrativas, y estas son la medida administrativa o medida preventiva, medida correctiva y medida provisional. ¿Cuáles son la diferencia de estas tres medidas? En primer término, la medida preventiva puede ser aplicada en el marco de la actividad administrativa de fiscalización o en el marco del procedimiento administrativo sancionador. En el marco de la actividad administrativa de fiscalización, esta puede ser aplicada a través de un acta de verificación o a través de una acción de fiscalización de gabinete, porque el objetivo de la medida preventiva durante la actividad administrativa de fiscalización es minimizar o reducir los riesgos o el riesgo que ponga en peligro inminente al bien jurídico protegido o tutelado. También sigue la misma lógica de las medidas preventivas aplicadas dentro del procedimiento administrativo sancionador. Es importante señalar que en el marco de la Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre, esto es, la Ley 27181, todas las medidas preventivas aplicadas antes del procedimiento administrativo sancionador, es decir, durante la actividad administrativa de fiscalización, tendrán un plazo de caducidad de 10 días hábiles siempre y cuando no se ha iniciado el procedimiento administrativo sancionador. Pero a diferencia de las medidas correctivas y de las medidas provisionales, las medidas preventivas sí pueden aplicarse tanto en la fiscalización como en el procedimiento administrativo sancionador. Ahora bien, la medida correctiva únicamente se puede aplicar al finalizar el procedimiento administrativo sancionador, y esto se encuentra sustentado en la finalidad que persigue una medida correctiva, esto es, restablecer o retrotraer la legalidad que fue vulnerada ante la comisión de una infracción. Por ejemplo, yo cometo una infracción como emitir certificados a personas que no han aprobado mi evaluación de conocimientos. Y mi sanción puede ser una sanción pecuniaria o una sanción no pecuniaria. La medida correctiva, al finalizar, por ejemplo, el procedimiento administrativo sancionador, será, además de pagar la multa o además de cumplir con mi sanción no pecuniaria, será dejar sin efecto, por ejemplo, el certificado emitido a este postulante. Entonces, la medida correctiva tiene por finalidad que, además del pago de una sanción o del cumplimiento de una sanción, se pueda lograr el restablecimiento de la legalidad que fue vulnerada ante la comisión de una determinada infracción, y únicamente puede ser aplicada al finalizar el procedimiento administrativo sancionador. En el caso de las medidas provisionales, estas pueden ser aplicadas no solo al terminar el procedimiento administrativo sancionador, sino que pueden ser aplicadas durante cualquier momento de trámite del procedimiento administrativo sancionador. ¿Y cuál es la finalidad de una medida provisional? Bueno, es dotar o asegurar la eficacia de la resolución de sanción o en efecto de la sanción. Entonces, estas son las tres medidas administrativas que se puede aplicar sobre los centros de evaluación: medidas preventivas, correctivas o provisionales. La preventiva, para minimizar o disminuir los riesgos que pongan en peligro un bien jurídico tutelado; la correctiva, para restablecer la legalidad vulnerada; y la provisional, para asegurar la eficacia de la sanción contenida en la resolución de sanción o en la resolución final del procedimiento administrativo sancionador. Ahora bien, no solo se pueden aplicar medidas administrativas, sino también los centros de evaluación pueden ser objeto de un procedimiento administrativo sancionador a causa de la comisión de cualquiera de estas 21 infracciones. Por ejemplo, tenemos 21 infracciones, las cuales son las siguientes. Con el código C.01 es expedir uno o más certificados de evaluación y o evaluar a uno o más postulantes durante el periodo de inhabilitación. La calificación es muy grave. La medida preventiva es paralización de la actividad mediante la desactivación del acceso al Sistema Nacional de Conductores.
Y la sanción es la inhabilitación para brindar el servicio de evaluación por el plazo de 15 días. ¿Cuándo, por ejemplo, un centro de evaluación está inhabilitado? Cuando ha sido objeto de un procedimiento administrativo sancionador y la sanción fue la inhabilitación. Entonces, mientras dure su inhabilitación, este centro de evaluación no puede evaluar. Y si evalúa, estará inmerso en la infracción de código C.01. La siguiente infracción de código C.02 es expedir uno o más certificados de evaluación sin haber evaluado al postulante. ¿Qué quiere decir? Sin haber registrado al postulante al inicio o al finalizar la evaluación y sin que el postulante se haya sometido tanto a la evaluación de conocimientos como a la evaluación en habilidades de conducción. Básicamente, en términos coloquiales, cuando se emiten certificados de forma delivery, es decir, sin que el postulante haya pasado por todo el procedimiento de evaluación. La calificación es muy grave y la medida preventiva es de paralización de la actividad mediante la desactivación de su acceso al Sistema Nacional de Conductores y la sanción también es de inhabilitación para brindar el servicio de evaluación por el plazo de 15 días hábiles. En el código C03, que es expedir uno o más certificados de evaluación y o evaluar a uno o más postulantes sin el registro y o sin la transmisión en línea y en tiempo real de la identificación biométrica de acuerdo a lo establecido en el presente reglamento, su calificación es muy grave, no tiene medida preventiva, es decir, si identifico esto no puedo aplicar una medida inmediata, pero la sanción es la inhabilitación por 15 días. La siguiente infracción es expedir uno o más certificados de evaluación y o evaluar a uno o más postulantes sin el equipamiento exigido y o sin mantener las condiciones de operación del equipamiento exigido y o sin mantener operativos y o sin mantener en buen estado de funcionamiento el equipamiento exigido. ¿Se acuerdan? Esto es uno de los requisitos para operar como centro de evaluación. Su calificación muy grave, su medida preventiva de paralización de actividades mediante la desconexión o la desactivación de su acceso al Sistema Nacional de Conductores y su sanción también es la inhabilitación por 15 días. La siguiente infracción de código C.05 es expedir uno o más certificados de evaluación en la infraestructura que no mantiene y o que no cuenta con las condiciones para su evaluación. La calificación es muy grave, su medida preventiva paralización de actividades y su sanción inhabilitación por 15 días. Por ejemplo, en este caso, cuando una infraestructura no cuenta o no mantiene las condiciones para su operación, por ejemplo, que no existe un circuito cerrado, que no se brinden evaluaciones a través de sistemas informáticos que estén interconectados al Sistema Nacional de Conductores, por ejemplo, que no se cuente con los vehículos de acuerdo a la categoría, etc. Expedir la otra infracción C.06. Expedir uno o más certificados de evaluación y o evaluar a uno o más postulantes con evaluadores que no mantienen y o que no cuentan con las condiciones de operación y o sin la presencia de estos durante la evaluación a su cargo. La medida preventiva es paralización de actividad y su sanción es la inhabilitación para brindar el servicio de evaluación por el plazo de 15 días. El código C07 es expedir uno o más certificados de evaluación y o evaluar a uno o más postulantes sin emplear los vehículos exigidos y o con los vehículos que no mantienen las condiciones de operación y o con vehículos que no se encuentren operativos y o que no se encuentran en buen estado de funcionamiento. Sin emplear los vehículos exigidos, por ejemplo, sin contar con vehículos de acuerdo a la categoría, que no mantienen las condiciones de operación, por ejemplo, que no respetan el límite máximo de antigüedad, que no tienen SOAT, que no tienen CITB, y o con vehículos que no se encuentran que no se encuentran operativos, es decir, que ni siquiera se pueden encender y que no se encuentran en buen estado de funcionamiento, por ejemplo, cuando tienen la parabrisas rota, cuando el motor también sufre falencias, cuando las ruedas no tienen el grosor suficiente, etc. La calificación es muy grave, la medida preventiva paralización de actividad y la sanción también inhabilitación por 15 días. La siguiente infracción de código C08 es no contar con la póliza del SOAT y o la póliza de seguro de responsabilidad civil extracontractual a favor de terceros y o el certificado de inspección técnica vehicular respecto a cada uno de los vehículos de instrucción. El C08 está básicamente dirigido a los vehículos con los que debe contar el centro de evaluación. Su calificación es muy grave, medida preventiva paralización de la actividad
y la sanción inhabilitación por 15 días. En el código C09, permitir la simulación de la evaluación, calificación muy grave, sanción inhabilitación para brindar el servicio de evaluación por el plazo de 15 días. Retrotrayendo un poco a la infracción, por ejemplo, C07, cuando dice que también no cuenten con las condiciones de operación, es muy importante tener en cuenta, por ejemplo, que estos vehículos deben contar con todas las características establecidas tanto en el Reglamento Nacional de Vehículos como en el Reglamento Nacional de Inspecciones Técnicas Vehiculares. En el tema de permitir la simulación de evaluación, por ejemplo, cuando el evaluador le ostenta otra nota al postulante que no es la que realmente adquiriría si es que se realizaría la evaluación de acuerdo al RECELIC. Otra forma de simular la evaluación es, por ejemplo, permitir que una persona simplemente se siente frente a la computadora, pero que ella no esté resolviendo ningún examen porque supuestamente su nota ya está en el sistema, etc. Tabla de infracciones y sanciones. De código C10 es permitir la suplantación de la identidad del director y o de los evaluadores y o del postulante. Por ejemplo, podemos utilizar gomas donde registro la huella dactilar del director o del evaluador y otra persona utiliza esa huella para permitir que los postulantes puedan pasar con las evaluaciones. La calificación muy grave no tiene medida preventiva y su sanción puede ser inhabilitación por 15 días. De código C11, manipular indebidamente el equipamiento. Calificación muy grave, sí tiene medida preventiva que es la paralización de la actividad y sanción inhabilitación por 15 días. La infracción de código C12, no conservar las grabaciones en video respecto al inicio y desarrollo y conclusión de las evaluaciones por el plazo establecido en el presente reglamento. La calificación muy grave, no tiene medida preventiva y su sanción inhabilitación por 15 días. La infracción de código C13 es impedir u obstaculizar las labores de supervisión o fiscalización de la SUTRAN. Calificación muy grave, medida preventiva, paralización de la actividad y sanción inhabilitación por 15 días. Por ejemplo, cuando no permito el ingreso de los inspectores o cuando los inspectores han ingresado al centro de evaluación, yo no les facilito la documentación o los videos o el acceso al circuito que ellos me requieren o solicitan. La infracción de código C14, llevar a cabo las funciones de la dirección del centro de evaluación con un director que no mantiene y o que no cuenta con las condiciones de operación y o sin la presencia de este durante el horario de atención del centro de evaluación. Como bien recuerdan, tiene la obligación el director estar durante todas las evaluaciones y durante todo el horario de funcionamiento. La infracción de código C15, no registrar y o no transmitir en línea y en tiempo real al Sistema Nacional de Conductores y o no grabar las imágenes sobre el inicio, desarrollo y conclusión de las evaluaciones de acuerdo a lo establecido en el RECELIC. Tiene la calificación grave, la medida preventiva paralización de actividades y la sanción inhabilitación por 10 días. La infracción de código C16, no registrar y o no transmitir en línea y en tiempo real al Sistema Nacional de Conductores las fichas de evaluación y o el certificado de evaluación conforme a lo establecido en el RECELIC, medida preventiva de paralización de actividades y sanción inhabilitación por 10 días. La infracción de código C17, no suministrar la información requerida por la autoridad y o hacerlo de forma y o en oportunidad distinta a la solicitada y o a la establecida en la normatividad vigente y o presentar información falsa o inexacta. Por ejemplo, yo le requiero que me facilite 5 videos o me facilita 4 videos y de postulantes distintos a los que yo le he requerido. No tiene medida preventiva y su sanción es inhabilitación por 10 días. La otra infracción de código C18 es expedir uno o más certificados de evaluación y o evaluar a uno o más postulantes y no observando los protocolos de evaluación emitidos por el MTC. Calificación grave, no tiene medida preventiva y la sanción inhabilitación por 10 días. La infracción de código C19, que es suspender las actividades incumpliendo el procedimiento establecido. La calificación es leve, no tiene medida preventiva y su sanción inhabilitación por 7 días. La infracción de código C20 es expedir uno o más certificados de evaluación y o evaluar a uno o más postulantes y no observando el procedimiento legalmente establecido. Su calificación leve, no tiene medida preventiva y la sanción es inhabilitación por 7 días. Y la última infracción es de código C21,
que se impone al centro de evaluación cuando no reporta a la autoridad competente y o no formula la denuncia policial sobre los casos de suplantación que se detecten en el centro de evaluación de acuerdo al establecido en el presente reglamento. La calificación es leve, no tiene medida preventiva y su sanción es la inhabilitación por 7 días hábiles. Bueno, esto ha sido todo. Para cualquier consulta pueden llamarme al anexo 4683 o escribirme al correo fcaballero@sutran.gov.pe. Muchas gracias.